Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a seguir platicando sobre la ruta de aprendizaje para ser un desarrollador web, pero ahora de backend. En el video pasado vimos las tecnologías que requiere un desarrollador web para poder trabajar con el front-end. Y en esta ocasión vamos a continuar, pero para la parte de backend. ¿Qué incluye la parte de backend? Bueno, es principalmente el tema del servidor web, los lenguajes de programación que trabajan sobre estos servidores que nos permiten controlar servicios y realizar procesamiento. Incluye también temas de base de datos, por ejemplo, también tema de mensajes entre servidores y entre servicios. Y básicamente eso es lo principal que maneja un desarrollador web de backend. Entonces vamos a empezar con el tema. Entonces vamos a empezar con lo básico. Lo básico incluye los lenguajes de programación que necesitas conocer para trabajar sobre servidores web. Está la parte de Ruby, la parte de Node.js, parte de Python y PHP. Entonces vamos a empezar por el primero, que es Ruby. Ruby es un lenguaje de programación bastante usado y sobre todo aquí yo estoy mapeando 3 secciones específicas de cada lenguaje de programación que requerimos conocer. La parte de framework, es decir, la forma de trabajo para integrar proyectos de una forma estructurada. La parte de testing, para poder hacer experimentos, pruebas de unidad y probar tus funciones con información para irla validando. Y la parte de Package Manager, para poder administrar paquetes, dependencias y integrar en tu proyecto proyectos externos. Entonces, para la parte de Ruby tenemos el framework Rails, que es el más popular. De hecho, si ustedes buscan o han escuchado en alguna conversación, siempre dicen Ruby on Rails. Entonces se refiere al framework Rails para poder trabajar e integrar un nuevo proyecto. Testing tenemos RSpect, que es RubySpect, y para la parte de Package Manager, RubyGems. Entonces es bastante fácil el nombre de la convención del nombre. Todos tienen Rs que indican que es de Ruby, pero estos son los 3 principales que deben conocer. Si nos bajamos al tema de Node.js, recuerden, Node.js es la parte del servidor implementada con JavaScript. Entonces es bastante fácil porque con unas simples líneas de código tú en JavaScript puedes montar un pequeño servidor web y empezar a hacer o administrarlo de la forma que lo hicieses con cualquier otro lenguaje más complejo en teoría, ¿no? Entonces tenemos igual el framework más popular es Express, que prácticamente yo recomendaría que usen Node.js con Express, porque a partir de ahí es que pueden empezar a crear a través de los módulos que ofrece Node.js y Express, pues muchísima funcionalidad para crear servicios, para crear APIs, para crear servidores web muy fáciles, y pues te permite ser escalable tu solución al nivel que tú quieras. Para testing ya lo habíamos visto, la parte de Mocha es bastante útil para probar tu código, y Package Manager, el más famoso y usado, es NPM. Entonces con NPM vas a ver que vas a poder administrar paquetes de JavaScript bastante fácil. Si nos movemos al tema de Python, tenemos el framework Django, que así como con Ruby on Rails van a escuchar mucho que se habla de Django cuando te refieres a Python. Entonces es un framework que debes integrar sí o sí en tu proyecto. Para el testing tenemos PyTest y para el Package Manager tenemos Pip. Entonces son enfocados justamente en poder trabajar en proyectos de Python. Y por último tenemos el tema de PHP. Pongo la versión 7 porque es la más actual y quizá la que deberíamos estar manejando. Ya olvidémonos del PHP 5 o incluso menor. Si es que manejas esas versiones, te recomiendo ver qué hay de nuevo con PHP 7. Y el framework más poderoso, más recomendado, más usado es Laravel. Entonces también es un tema bastante conocido, que si buscas en grupos, comunidades, etcétera, mucha gente está tratando de aprender Laravel para poder integrar proyectos de verdadera calidad en PHP. Tenemos la parte de testing con PHP Unit, y el Package Manager también es bastante famosillo, Composer,
para la administración de tus paquetes y dependencias externas. Algunas menciones de otros lenguajes que no aparecen aquí. Está C# para trabajar con la parte de .NET con Microsoft en servidores web como IIS, también es una referencia, o el tema de Java de Oracle para poder administrar desarrollo web también, pero con lenguaje de Java sobre, no sé, a lo mejor Spring, que es lo más conocido en Java. Si seguimos con la ruta de aprendizaje, vamos a ver una parte a lo mejor no tan conocida pero necesaria, un negociador de mensajes o un broker que te permita mandar mensajes entre microservicios o servicios para tener una mayor interactividad si vas a integrar varios proyectos o soluciones, como si fuera un bus. Y la parte de almacenamiento, bueno, para el negociador tenemos a RabbitMQ, que es el más popularcillo. Y para la parte de almacenamiento lo estoy dividiendo en dos, la parte de caché y la parte de base de datos. Recuerden, caché es una memoria rápida para acceder, y bueno, bases de datos es la forma de almacenar datos, ya sea estructurados o no. Temas de caché, entonces tenemos Memcache y Redis. Redis es quizá el más, es el que más conozco, porque tiene que ver sobre todo con es como si fuera también una base de datos, pero implementada en memoria, in-memory se llama. Entonces te permite realizar transacciones u operaciones muchísimo más rápido que una base de datos tradicional, en donde saben que la parte de caché se diferencia con que el acceso a la información es muy rápida, a diferencia del disco duro, donde son transacciones costosas en términos de tiempo. Y por último, para temas de base de datos, recuerden, tenemos la parte de datos relacionales, lo que tradicionalmente conocemos como SQL, y la parte de datos o bases de datos no relacionales o no tan relacionales o no SQL. Empecemos por la relacional, la base de datos más conocida para desarrollo web puede ser MySQL o MariaDB, bastante famosillos. Tenemos otra opción, por ejemplo, para el tema de SQL Server o Oracle con su 10G, 11G, etc. Entonces, esas son algunas otras alternativas para bases de datos convencionales que nosotros conocemos como tablas, relaciones, etc. Y tenemos la parte de no SQL con MongoDB, es la base de datos más famosa que maneja una estructura no relacional. Recuerden, por ejemplo, cuando mandamos a llamar una API, un servicio, y nos regresa un JSON, esa estructura JSON, por ejemplo Firebase, si alguien ha trabajado en Firebase, conocerá que no creas una tabla, creas una estructura y puede a diferentes niveles de anidación meterse más y más información dependiendo si ese objeto tiene ciertas propiedades o tiene una colección de objetos. Entonces MongoDB es la opción más usada y recomendada para aquellos que quieren iniciar con bases de datos no relacionales. Y bueno, eso es todo por este video. Me gustaría conocer qué tecnologías a ustedes les falta aprender, cuáles conocen, cuál no han dominado, cuál no conocían que existe. Cuéntenmelo aquí en los comentarios. Denle like al video si les gustó. Recuerden, todavía tenemos la última parte de estos videos, pero para ver el tema de DevOps, que ya es un poco más de desarrollo obviamente, pero también la parte de infraestructura. Entonces cuéntenme, suscríbanse al canal, denle like a este video, y si no hay nada más, nos vemos la próxima.